Capacitación de secuencia de intubación rápida. ¿Qué es secuencia de intubación rápida? Es un procedimiento de elección para el acceso y control de la vía aérea en situaciones de emergencia. Su técnica está diseñada para proceder a la intubación lo antes posible, disminuyendo el riesgo de broncoaspiración. La planificación estratégica de la secuencia de intubación rápida está condicionada a 7 pasos que se deben llevar a cabo de manera progresiva. Ellos son: preparación, preoxigenación, pretratamiento, parálisis e inducción, protección y posicionamiento, procedimiento de intubación y postintubación. Comenzaremos con el primer paso. La preparación es uno de los pasos fundamentales en el cual se organiza todo lo relacionado al procedimiento que se va a efectuar. El mismo no deberá exceder los 10 minutos. Esta fase consiste en controlar y monitorizar al paciente para conocer las condiciones en las que se encuentra y prever abordajes de emergencia. Controlaremos tensión arterial, ritmo cardíaco y oximetría de pulso a través del monitor. Prepararemos la fuente de oxígeno y tendremos listo el circuito de aspiración con sus respectivas sondas. Setearemos el respirador colocando los valores y parámetros deseados para este paciente. Reuniremos el equipamiento necesario para la intubación, que incluyen todos los elementos e insumos tales como bolsa máscara ambú o máscara de reservorio de oxígeno, cánula de Mayo, cánula de Wedel, tubos endotraqueales de diferentes medidas, mandril, lubricante, guantes, jeringas de 10 mililitros, laringoscopio, estetoscopio y dispositivos para el abordaje de la vía aérea dificultosa. Entre ellos podemos encontrar la guía de Edgeman, Froda o máscara laringia. Por otra parte, prepararemos la medicación que se administrará en las dosis indicadas por el médico. Tengamos en cuenta la secuencia que deben seguir las drogas necesarias para la intubación. Primero administraremos analgésicos, luego sedantes y por último los bloqueadores neuromusculares. Es de suma importancia rotular la medicación preparada. En el cuadro que se despliega pueden observar las drogas básicas con las que se deben contar en el carro de paro para una secuencia de intubación rápida. Antes de abordar al paciente, es imperativo que se definan los roles de cada uno de los operadores y se asignen tareas a fin de organizar el equipo de trabajo como se muestra en el esquema. Todos los operadores en contacto con el paciente deberán colocarse los elementos de protección personal correspondientes, intentando que ingrese a la unidad del paciente el menor número de personas. Fuera de la habitación, cuya puerta deberá estar cerrada, un corredor se encargará de auxiliar en caso de que se necesiten elementos extras o para solicitar ayuda en caso de que se produzcan dificultades en el abordaje aéreo. El segundo paso es la preoxigenación. Se debe preoxigenar al paciente durante 3 a 5 minutos con oxígeno al 100%. Es recomendable que dicho tratamiento se lleve a cabo con máscara con reservorio en flujos que van desde los 6 a 12 litros. Está contraindicado el procedimiento de ambuceo, ya que dicho procedimiento genera altos riesgos al personal por exposición de aerosoles durante la maniobra ventilatoria. En caso de no poder evitar ambucear al paciente, se deberá colocar en la rama entre la válvula y la máscara un filtro HMF. La preoxigenación permite que el paciente mantenga una saturación del 90% tras el momento de la apnea inducida. En las imágenes podemos visualizar la correcta colocación del filtro HMEF que minimizará el riesgo de aerolización. El tercer paso es el pretratamiento, que consiste en la administración de analgésicos y otras drogas que el profesional médico considere adecuadas. El analgésico opioide por elección es el fentanilo. En el cuadro se muestra esta y otras drogas no analgésicas que pueden ser solicitadas en la secuencia de intubación rápida y los efectos que los mismos producen en el organismo.
El cuarto paso consiste en la administración de drogas para generar parálisis e inducción. Una vez realizada la analgesia, que acabamos de nombrar, pasaremos a la administración de sedantes y bloqueadores musculares. En el cuadro se muestran los sedantes comúnmente usados en la inducción y sus efectos en el organismo. El midazolam es uno de los sedantes que presenta una regular estabilidad cardiovascular. La ketamina provoca broncodilatación, aumento de la frecuencia cardíaca y de la presión intracraneal y mantiene la tensión arterial. El propofol, que genera depresión cardiovascular, y el tiopental, que produce hipotensión arterial y disminución de la hipertensión endocraniana. Siguiendo la secuencia de la administración de drogas y tras la administración del analgésico y del sedante, vamos a administrar el bloqueador neuromuscular indicado por el médico. Los bloqueadores más utilizados son el pancuronio, que produce hipotensión y taquicardia raramente, la succinilcolina, que aumenta la presión intracraneal, intraocular e intragástrica, aumenta la liberación de potasio y produce bradicardia, el becuronio, con el que se presentan escasas alteraciones hemodinámicas, o el rocuronio, que provoca taquicardia y escasas alteraciones hemodinámicas. Nunca debemos administrar el bloqueador neuromuscular sin previamente haber pasado el analgésico y el sedante, debido a que estas drogas producen parálisis en todos los músculos y si el paciente no está dormido, no podrá moverse ni respirar, lo que generaría una horrible experiencia. En el cuadro se resumen las drogas utilizadas para la premedicación, la inducción y la parálisis con sus dosis respectivas y la duración de inicio y terminación de sus efectos. Es necesario conocer el inicio del efecto de cada una de las drogas para saber en qué momento el paciente está preparado para poder proceder con la intubación. Pasamos al quinto momento de la secuencia, que consiste en la protección de la vía aérea a través de la maniobra de Selig para evitar la broncoaspiración del paciente. Como se muestra en la imagen, esta maniobra consiste en presionar el cartílago cricoides en sentido antebroposterior con los dedos índice y pulgar, sosteniendo dicha maniobra hasta la finalización de la intubación e insuflación del balón. Respecto a la posición adecuada del paciente, como se muestra en las imágenes, deberemos elevar la cabeza con una almohada u otro dispositivo e hiperextender el cuello para así alinear los tres ejes, el eje oral, el eje laringio y el eje faringio, y no generar lesiones en la vía aérea durante la intubación. El sexto paso será el procedimiento de intubación. Tengamos en cuenta que la intubación es el momento de mayor riesgo de exposición por aerolización de partículas, por lo que deberá ser realizado de manera rápida pero cuidadosa. Enfermería chequeará previamente que el dispositivo de neumotaponamiento, es decir, el balón del tubo endotraqueal, funcione adecuadamente y asistirá al médico durante todo el procedimiento, controlando además los parámetros vitales del paciente a fin de dar un adecuado abordaje a eventuales complicaciones. También se debe mantener una presión de insuflado del CUF, que es el balón, de entre 20 y 30 milímetros de mercurio. Si el balón no alcanza el mínimo de 20 milímetros de mercurio, lo que sucederá es que se generará una fuga del volumen corriente de aire de la ventilación que le queramos ingresar al paciente a través del espacio abierto que queda entre la tráquea y la pared externa del tubo endotraqueal. Esto, a su vez, incrementa la aerolización de partículas, lo que genera mayor exposición al personal de salud. Por otro lado, si su insuflación es excesiva, se puede generar daños y lesiones necróticas en las zonas de presión del balón dentro de la tráquea. Su medición se realiza por turno y se repite cuando la situación así lo amerite. El séptimo paso es la posintubación. En él se conecta al paciente al respirador y se verifica la correcta colocación del tubo endotraqueal mediante la auscultación y la observación.
Se ocultarán los lóbulos pulmonares y el abdomen para descartar que el tubo hubiese ingresado a través del esófago. Y observamos la mecánica respiratoria, si es sincrónica en ambos hemitórax o si presenta algún tipo de asincronía o respiración paradojal, que puede deberse a una intubación selectiva de la rama bronquial derecha. Luego aseguramos el tubo endotraqueal con una sujeción firme para evitar desplazamientos accidentales. En el esquema se muestran algunas técnicas de fijación con tela adhesiva. Finalmente, monitorizaremos el estado del paciente y se ajustará la sedoanalgesia según la indicación médica. Ya finalizando, citemos las ventajas que tiene la secuencia de intubación rápida. El tiempo que se tarda hasta el paso del tubo es mínimo. Todo el proceso dura 8 minutos aproximadamente desde la fase de preoxigenación hasta el procedimiento de intubación. El tiempo de hipoventilación y apnea es reducido, 2 minutos aproximadamente, y por tanto el riesgo de acidosis respiratoria e hipoxemia se acortarán al máximo. La hipnosis inducida reduce las consecuencias adversas de la laringoscopía sobre el sistema cardiovascular y la reactividad de la vía aérea y la presión intracraneal. La parálisis inducida facilita las condiciones locales para la laringoscopía y el paso del tubo y elimina la posibilidad del vómito. Por último, la evitación de la ventilación manual y la presión cricoidea, maniobra de Selig, reducen la insuflación gástrica y el riesgo de regurgitación del contenido gástrico a la laringe y faringe, que dificultan la intubación y predisponen a la aspiración. En conclusión, la secuencia de intubación rápida es el procedimiento más adecuado para el abordaje aéreo en pacientes con COVID-19 que requieren soporte de ventilación mecánica. Hemos demostrado que tanto el factor tiempo como los dispositivos, maniobras y drogas utilizadas disminuyen los riesgos asociados al procedimiento, tanto en el paciente como en el equipo de salud. Por un lado, tanto la maniobra de Selig como la administración de hipnóticos y paralizantes minimiza el riesgo de distensión gástrica, regurgitación y vómito, protegiendo al paciente de broncoaspiraciones, y paralelamente protege al personal de salud de la potencial exposición a fluidos de origen gástrico y de micropartículas del virus exhaladas a través de la vía aérea superior. Por otra parte, esta secuencia de intubación permite lograr el acceso y control inmediato de la vía aérea del paciente sin tener que recurrir a la ventilación manual con bolsa y mascarilla, lo que también disminuye la posibilidad de aerolización y contaminación del personal sanitario.